Ya estamos de vuelta acá en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya se le salió un demonio acá a Pablo Chirinos. ¿Qué te molestó del cabrón que... No, casi se me cae el micrófono. Okay. Buenas tardes, disculpen. Es que debe tener así. Ahí está. Perdónenme. Ahí no se va a caer. No, dale. Bueno, viene nueva, desde abril anunció esta iniciativa de reforma. ¿Para cuándo empieza la discusión? A ver, la discusión reforma de la electoral ya se dio en unos foros de Parlamento Abierto que se tuvieron lugar en la Cámara de Diputados, y además de estar en la Cámara de Diputados ya se están llevando a cabo 300 asambleas, una por cada distrito uninominal, en donde se ha explicado en qué consiste esta reforma. O sea, digamos que la discusión o su socialización ya está superada, por decirlo así, que claro, hasta que no se aprueba... Pero en pleno en pleno va a ser otra discusión. Exacto, a eso me refiero. ¿Cuál es el límite para llevar a cabo esta reforma? Hasta 90 días antes que dé inicio el siguiente proceso electoral. Eso se establece en la Constitución como limitante. Entonces tenemos lo que resta de este año y medio año del 23 del septiembre. Del 23. Entonces le restamos 90 días y a medio año del año que entra sería el límite. Están adelantando esto porque lo que se pretende, veo yo, a ver, dos cosas. Primero, yo sí, en mi opinión muy personal, estoy a favor de los cambios para que de alguna manera salgamos de esta burbuja que se dibuja igual y que parece que sostenerlo es más de lo mismo. Yo ya no quiero estar con más de lo mismo. Me parece que los cambios no todos son plausibles, sí. Hay algunos mejores que otros muy discutibles, pero empezar con una discusión para salir de este letargo que tenemos en materia democrática ya es más que justo. O sea, por el hecho de decir que el INE ha logrado que se den las alternancias y que tiene mucha credibilidad, no es un tema de suficiencia ya, y que la democracia que tenemos no sea perfectible. Ahora, está muy cuestionable eso, ¿no? Lo de, a ver, dicen, si el presidente no hubiera llegado, o llegó con el INE, pues ahí como árbitro, pero pues sí, tenía que ganar así como ganó, si no, ¿qué pasó el 2006? Es más, el 2012 con Peña Nieto, que literalmente compró la presidencia. Sí, ¿no? O sea, el conflicto postelectoral sigue ahí, ¿sí? Y ahí lo tenemos con muchas reglas y con mucho recurso sostenido porque no queremos dar paso a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue que nos podría ahorrar esto? A lo mejor el uso de las tecnologías de la información para utilizar la urna electrónica. A ver, las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, las destruimos y metemos una urna electrónica que no da lugar al error o a la operación de mapaches o a la incidencia en la voluntad, porque ya estás acotando el margen de invasión a la esfera o a la libertad de las personas para decidir. Yo quisiera, si me permites, Aarón, sí, adelante. Antes de seguir profundizando en las opiniones, decirte cuáles son los ejes de una manera muy sintética. Eso es lo que te iba a decir. Muy exacto. Sintética para que la gente lo vea. A ver, primero lo que se está planteando por parte del presidente es lo que en campaña se prometió, que es disminuir las prerrogativas a los partidos por ciento. Sí. Para partidos políticos en un 66%. Ay, cabrón. Esto sí traería ahorros, porque actualmente existe una burocracia partidista de 5,300 millones en todo el país. O sea, ¿de dónde reciben? Eso es lo que se reparte, 5,300 anualmente. En los estados. Nada más en los estados, porque los partidos políticos, tú sabes, hay unos que tienen registro nacional, sí. El INE les paga el dinero a ellos, y a los que tienen registros estatales tienen una prerrogativa que cada entidad les tiene que pagar. Entonces, por decirlo de alguna manera, el PRI cobra aquí, cobra allá, cobra en Sinaloa, cobra en Yucatán, y lo que se pretende es restar el 66%, porque aunque no haya elecciones, en años no electorales, se tiene un gasto de 5,300 millones para seguir sosteniendo actividades ordinarias. Con recurso de las entidades, o sea, estatales. Estatal, pero público al final. Y eso entre los 32 estados, Eso, ¿no? entre los 32 estados. Y sí es mucho, ¿no? O sea, porque se oye muy, 5,300 millones, pues dice uno a lo mejor en mi vida los voy a tener juntos acá, pero a ver, ¿qué significa eso? ¿Cuánto es
del porcentaje? Por ejemplo, Sonora aquí, no traes el dato cuánto dio. 70,000 millones va a ser este año el presupuesto del estado de Sonora, 70,000. Sí, pero ¿cuánto tiene que entregarle a los partidos? Mira, a los partidos se les Yo creo que entrega... es menos del 1%, ¿no? Sí, desde luego que es menos del 1%, ¿no? Y tiene razón en esa óptica que yo desde luego comparto deberíamos de invertirle más a los vehículos que nos facilitan el acceso al poder. Tiene razón en esa lógica, pero ya se le ha hecho una inversión que ha caído en el dispendio y no hay control en esa parte de los partidos políticos. O sea, se maneja con discrecionalidad y la única que lo califica, quien decide si estuvo bien o mal gastado el dinero de los partidos, es el INE a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, que es el área más corrupta de todo el Instituto Nacional Electoral. O sea, los partidos tienen una bronca y como aquí en el donde estaba Moya, el de... ¿Qué? Moya Grijalva, el ISAF. El ISAF. Bueno, el INE tiene un ISAF adentro que es la Unidad Técnica de Fiscalización y los partidos a través de las idas y las vueltas y los litigios han ido encontrando resquicios para corromper al órgano y luego no les gusta corromperse. Hacerse de esos mantos ilimitados de impunidad como el Partido Verde, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto que lo sancionan y lo sancionan y lo sancionan y vuelve a romper la veda y lo vuelve a hacer? ¿Por qué no les importa? Porque pagan, tienen dinero de más que viene de las bolsas de los contribuyentes, tienen doble bolsa, una federal y una estatal, y ellos que pague la gente. La multa. Que pague la gente. No, las multas han ido subiendo por reincidencia y todo, pero es un régimen infinito de, a ver, pues hasta dónde podemos llevar la multa, hasta que ya no te caiga ni un peso. Ahora, de la otra cara de la moneda, ahí chirinos, no también a orillas a los partidos, de por sí les entra lana de todas partes, legal e ilegal, y cuando digo ilegal no solamente me refiero al crimen organizado, dinero empresarial que también está prohibido, ¿no? Ahora, con menos recursos, cabrón, ¿qué va a hacer? O sea, los partidos no se van a quedar de brazos cruzados, ¿no? No, y tienes toda la razón. Y a mí me parece, con todo lo que acabas de decir, que el dinero público es mucho más transparente que el dinero que no sabes de dónde viene. Sí, el que no se reporta, el que se supone que no tuvieron y que la competencia fue igual. Aquí, como dices tú, sin tapujos ni mordazas, hay una realidad. Y se discutió hace unos días al calificar la elección de Tamaulipas, que es que el fenómeno de la delincuencia organizada lo describió el presidente de la Sala Superior como un elefante en la habitación. O sea, todos lo estamos viendo, pero nadie decimos qué onda. Y en esta reforma, lamentablemente, no hay algo que sea frontal para combatir esos recursos de procedencia ilícita que siempre vienen en las campañas electorales, porque es falso decir que solo lo que se reporta fue lo que se gastaron. A ver, hay diferentes bolsas, unas arriba de la mesa, otras por debajo, en cuestiones que se supone que se debería de erradicar, pero para erradicarlas los órganos deberían de funcionar bien y no lo están haciendo. Entonces, si los van a fiscalizar más porque les van a quitar las prerrogativas, pues a la vista de todos va a saltar quien traiga más recursos para andar repartiendo y moviéndose. O sea, sería más fácil agarrarlo. Pero yo sí estoy claro que esa regulación o cómo sacar o desterrar a la delincuencia de las elecciones es algo que no se está discutiendo y que tampoco viene en esta reforma, así como tampoco viene, por ejemplo, el regular las redes sociales. Sí, yo prefiero en lo personal tener una libertad no regulada para poderla ejercer con mayor amplitud, a regular todas las libertades y que luego no sepamos cuándo es que nos están restringiendo indebidamente. Pero el tema de las redes sociales, a ver, ya estamos en 2022, sí. El algoritmo funciona muy bien, toda la gente pauta, y si ya no pautas tú, te pautan con una empresa. Y eso no está regulado. No está regulado. Sí hay unos lineamientos que tiene el Instituto Nacional Electoral para regular lo que es el artículo 134 de la Constitución de la proyección o uso imparcial de recursos públicos por parte de los funcionarios. Pero debe tener una ley reglamentaria, el artículo 134 constitucional, y no la vemos en el Congreso que la estén preparando ni que vaya a salir. Y por lo visto, esta reforma pasa de lado y esa reforma, esa ley reglamentaria del 134, nunca la vamos a ver. O por ejemplo está el caso de la esposa de Samuel García, ¿cómo se llama? Mariana Rodríguez, que es influencer, que ella pues tuvo mucho que ver en la campaña de Samuel García como influencer. Está bien, es su esposa, es su novia, pero ella es un producto, cabrón, es un producto y en especie
le estuvo aportando a la campaña de su marido. Entonces, eso también tiene, por ejemplo, es que ella con una publicación de Instagram cobra no sé qué tanto a empresas privadas, Sí. pues, ¿no? Entonces, se debió, creo yo, de haber considerado, a ver, tú le sacas el promedio de cuánto cobras por publicación. Bueno, pues esto te lo vamos a abonar a Samuel García en ese caso. Digo, creo que sería lo mejor, porque ella es un producto, ¿no? Y ella es una empresa. Ella representa a estas nuevas generaciones Sí. de millennials, de influencers, de todas estas generaciones nuevas que sí van a aportar votos también. Entonces yo no digo que no deban de participar, sino que debe haber piso parejo. Exacto. Y el no regular esta parte, así como no restringir con más fortaleza el crimen organizado, va a dejar que muchos cabos sueltos y a la hora de la hora va a seguir siendo lo mismo. Sí. Lamentablemente, ya nosotros como ciudadanos nos hablan de política y qué flojera, y es una Sí. realidad, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos? A ver, retomar una integralidad en este modelo también de comunicación política para que nos fueran no adoctrinando en la escuela, pero sí enseñando valores cívicos que nos empujen a discutir más los problemas de la sociedad, a participar, a discutir, por ejemplo, que eso se supone que sí viene en la reforma, cuáles son las mejores propuestas al día de hoy, y eso lo veo que todavía a mediano plazo continuar. No sabemos cuáles son las propuestas, o sea, o no tomamos nuestra decisión de votar En base a las en propuestas. base a las propuestas y a su cumplimiento. No hay, Eso, exactamente. no en hay- otras partes, países desarrollados lo toman como fraude electoral cuando no cumplen las propuestas. Y hay castigos, ¿no? Y hay castigos. Aquí Sí. lo que se llama fraude electoral es al uso de programas sociales con fines electorales. A la compra de A la votos. compra de votos, al condicionamiento, el uso de recursos públicos. Pero, a ver, tiene muchas dimensiones. Y no se trata de seguir regulando porque la sobreregulación realmente, a ver, sí nos ha dado un estándar y nos ha dado estabilidad, ha dado pie a las alternancias, pero creo que ya es hora de ir saliendo de esa burbuja que ocasionó todo esto en los 80s, 90s, y pasar al uso de las tecnologías de la información y simplificar todos estos procesos. Por eso, yo sí comparto que se eliminen los organismos públicos locales electorales, el Instituto Estatal Electoral en este caso, y también el Tribunal Estatal Electoral. Pero ¿por qué razón? No, es falso, y ese es otro ingrediente que aquí tú lo ves más que yo seguramente. La posverdad, o sea, ya lo que se propone realmente no es lo que se discute. Sí. Y oye, es que va a desaparecer al INE. Mentira, el INE jamás va a poder desaparecer. Le podrán cambiar las siglas. INEC le quieren poner ahora, ¿no? INEC. Pero de que no va a desaparecer es imposible. México siempre va a necesitar un órgano que Sí. se encargue administrativamente de ver lo de las elecciones. Siempre va a ser el INEC. Los que ya no deben estar son los titulares que han traicionado. La burocracia dorada. La que le burocracia llaman, ¿no? dorada, y que tienen Sí. una mega bolsa con la que han hecho un Sí. margen de negociaciones que ahí los tiene pertrechados, y que es por esto que ante las críticas del gobierno no quieren dejar los puestos. Pero, a ver, ¿cómo llegamos a este punto? Desaparecer a los órganos resulta parcial. Los órganos electorales, Los órganos públicos, electorales estatales, locales, o las famosas OPLES, El ¿no? OPLE, Organismo Público Local Electoral, y Tribunal Electoral Local, desaparece relativamente o parcialmente. ¿Por qué? Porque el OPLE es, digamos, una estructura similar a lo que ya tiene el INE aquí en el Estado, que tiene juntas distritales fuera de proceso, y una junta local que es como un Consejo General del Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Que sería esa ala del INEC la que organizaría Sí. la elección. No es que vamos a quedar sin órgano. ¿Y qué pasaría con los tribunales electorales locales? Las competencias pasarían a la sala regional. Entonces, no es... Yo, a lo mejor, en el tema jurídico, yo diría, a ver, no nos pueden restar una instancia, porque eso no sería progresivo, ¿sí? Eso sí sería como un límite en la calificación de si es constitucional o no esa reforma, pero yo sí creo que se puede eficientar, se puede ahorrar procesos, evitar duplicidades de competencias, como sí lo hay, ¿no? Platicábamos que en la reforma de 2014 se venía con un trazo tendente a la descentralización, y ahora vamos hacia el sentido opuesto, en el camino de la federalización de los procesos electorales, que eso no es novedad. En muchos países de Sur y Centroamérica así se hace, con una competencia federal, pero esto no lo tenemos que entender como que ahora va a ser el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el que va a organizar la elección. Eso es falso, ¿no? Sí hay una parte que están innovando ellos en esta reforma, que es algo que a mí sí me parece
honestamente, y así a calzón quitado, me parece un disparate, Aarón. El ¿Cuál, hecho de que ahora la gente vaya a votar por las autoridades electorales. No, eso es una locura. En voto directo, y que el Sí. presidente del INEC va a ser quien más votos haya recibido. Sí, no, o sea, lo van a politizar, pues, Se cuando va a debería politizar. estar fuera de la grilla política. ¿Qué es lo que van a hacer? Hacer campañas. ¿Y quiénes hacen campañas? Los políticos. Los políticos, y van O sea, a hacerse de compromisos, sí. y van a hacerse de cuotas, y Así eso es. no sé si resulte más productivo. El asunto No, aquí, yo creo que no. El asunto aquí, a ver, ¿qué sería? Sería una profesionalización de verdad, y que ya no esté cerrada la parte del Poder Judicial de la Federación. Hay exámenes de competencia para ingresar, solamente los pueden presentar quienes ya trabajan ahí. Los cargos que se abren solamente los pueden ocupar quienes ya trabajan ahí. Y sigue siendo todos ellos una cascada de cuotas que hacen que se ponga más al servicio de los partidos el Poder Judicial, que en lugar de ciudadanizarlo. Entonces, yo sí comparto el hecho de que tienen que renovar a los titulares, sí, a lo mejor quitar de 11 para que sean 7 como se propone, Sí, muy me bien. parece atinado, pero lo del voto popular para los árbitros electorales es un símil de lo que se hace con jueces en Estados Unidos, pero no sé si sea la respuesta para lo que nosotros necesitamos. Ahora, también hay que me parece bien en esta reforma electoral es que quede como máximo, dependiendo de la población, ¿no? Como máximo en los ayuntamientos 9 regidores. Perfecto, cabrón. Aquí hay ¿cuántos son? 21, 23, algo así. En Cabildo, ¿qué hacen? O sea, ahí levantan la manita, ¿no? Fíjate, en Tucson, que es una, pues más o menos, bueno, tenemos mucho mayor población aquí, pero es más o menos, pues ahí tienen 7 concejales, le llaman. Es más, Phoenix tiene 9, me parece. Sí. No, Phoenix, que son como 3 millones de habitantes. Sí. 2 millones, no sé, una cosa así. O sea, y aquí tienes 23. No, y en todos los ayuntamientos, en Guaymas 22, en Cajeme, es igual, dices, realmente el tener esa integración genera una mejor solución de la problemática, para nada, ¿no? Hacen un símil en la reforma donde analizan cuántos diputados y senadores tienen en países más desarrollados y con mayor población, y realmente México sí tiene muchos menos que ellos, pero sí es necesario, así como en los ayuntamientos, que eso a mí también me parece atinado, que ahora se pasen a mayor núcleos poblacionales la representación, es decir, ahora una diputación representa a cada 252,000 habitantes, y con la reforma lo que se pretende es que sean 420,000 habitantes por cada diputado federal. Igual con los senadores, actualmente son 984,000 habitantes más o menos los que representa cada senador, y con la reforma se pretende que sean 1,312,000, en la lógica de la disminución de una cuarta parte de senadores y de 200 diputados en la Cámara de... Sí, ese de los senadores me parece buenísimo. O sea, de 128 van a quedar en 96 porque, o sea, van a quedar nada más la dupla ganadora, o sea, la fórmula ganadora, e igual no pasa el uno de la minoría simple, ¿cómo le llaman? El mejor perdedor, pues, ¿no? El segundo lugar, primera minoría. Y eliminas a los pluris, que ahí sí no veo el caso de por qué chingados haya pluris en el Senado cuando ya pasan, las minorías tienen su representación. En el caso de los diputados es diferente, los plurinominales representan a las minorías, a esos que no ganan. O sea, si tú ahorita le preguntas de 10 que van pasando por ahí por la calle, si quieren que desaparezcan las pluris, te van a decir 9.5 que sí, claro. Pero creo que no hay la suficiente información, porque... Y a mí me parece que las plurinominales es un pilar democrático para representación de las minorías, nada más que como el uso que le han dado, ahí ya sabes, todo se echa a perder, pues no, pero me parece bueno lo que viene en la iniciativa tipo parlamentario, pues no. Procurar un poquito más del parlamentarismo, quitando ya que... O sea, todos van a venir en una boleta. Todos ¿sí, van no? a ver, los 300 diputados que queden van a ser todos una sola lista, o bueno, 5 listas, una por cada circunscripción, y dependiendo de cuántos votos meta cada partido, sacarán un cociente y harán una división como para ver hacen en Europa, sí, es en los sistemas parlamentarios. Pero sí es cierto, o sea, bien. si esto no favorece a las minorías, sí puede ser un riesgo para la democracia, Así igual es. que el recorte al financiamiento, porque de las minorías y de esa contraposición o contrapeso es de donde nace la alternancia democrática. No nos estaríamos cerrando por adelantado esa posibilidad, nada más por el hecho de
querer salvar unos pesitos, ¿no? Sí, necesitamos invertirle, sí, exacto. Cuidar el dinero también, pero es el dilema de la falsa oposición. Es un poco más o menos complicado más bien en Europa, bueno, en la mayoría de los países estos con sistema parlamentario, porque nada más aquí no hay fórmulas, estas fórmulas que se dan complicadas para las pluris y todo. En Europa votas tú por el partido, o sea, bueno, las únicas figuras son los presidenciables y bueno, las alcaldías y eso. No, para el parlamento, te dan, o sea, si un presidente, el que ganó como presidente, su partido obtuvo el 48%, bueno, 48% vas a ocupar de los escaños. El otro, 41%, bueno, se van el sistema de listas. Se van distribuyendo el sistema de listas conforme la votación, el porcentaje de la votación que obtuvieron. Así está muy pelada, está fácil. Pues digamos, ¿no? es una representación más pura, ¿sí? ¿no? Una fórmula de representación pura, nada más que la discusión sobre qué nos conviene sobre la representación proporcional, pues no puede quedar en vilo, como sí queda en vilo lo de la delincuencia organizada, como queda en vilo lo de las redes sociales. Y lo otro, Chileno, ya pasará un minuto porque ya nos tenemos que a mí lo que me sigue pareciendo que hace falta, y eternamente es eso, y quién sabe si algún día se va a dar, es subir la cuota. Está muy laxo, 3%, 3%, a un 8% para que desaparezcas a todos esos partiduchos rémoras que hay, ¿no? Y que queden 3 y cuando mucho duras apenas 4. Sí, ¿Para qué quieres tantos partidos, tantos dueños de franquicias ahí? Bueno, ¿no? yo creo que, o sea, tienes razón en ese punto y se entiende. Sí. Si le preguntas a la gente lo van a compartir también. Pero yo... Es que el Partido del Trabajo representa a los trabajadores. El Partido Verde es ecologista, cabrón. O sea, ¿el PES a quién representa? Pero el problema es que al final ellos siempre transitan en estas coaliciones. Si no representaran a nadie, ya estarían como le pasó al PT en algún momento, que lo revivió el PRI. Y ahora está más duro que el PRI, imagínate. El tema cuál es, que después de estos 30 años donde más o menos se ha consolidado esto, necesitamos más opciones en lugar de acotarlas, porque yo no creo que transitar hacia un bipartidismo sea necesariamente la salida, viendo esta oposición que hay, que, a ver, ya se pelearon. Ahorita en estos momentos es PRI contra PRI en el Senado, para ver si pasa lo de la Guardia Nacional o no. La discusión se está llevando a cabo. Pero no bipartidismo, yo creo que podría 3, 4 partidos pues sí alcanzan al 8%. Bien. Porque 2, 3%, ahora, pues mira, no te hay preguntaría una representación verdadera. 2 o 3 o 4 partidos, pero tradicionales. Está demostrado que esta fórmula que tienen los partidos tradicionales ya no funciona, es anacrónica. Necesitamos renovar esa oferta política para reducir precisamente, a lo mejor vía de los locales, no lo sé, pero yo creo que mientras más opciones es mejor. Sí. Y cantidad no es calidad tampoco, desde luego. Bueno, nos tenemos este tema de fondo, pero pues la otra semana te invitamos otra vez para terminar porque quedaron más ahí en el tintero, notita, ¿no? Sí. No, le seguimos, le damos te invito el otro martes para poder pues agotar el tema, porque claro. es muy amplio. Bueno, pues muchas gracias Pablo, Pedro feliz Pablo cumpleaños, Chirinos. Gracias. Pásala bonito, amigo. Bueno, ¿es un año más o un año menos? Un año más. Órale. Bien, sí me está deseando el bien para que veas. Bueno, muchas gracias, nos despedimos. Esto fue en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.